Vamos a hablar hoy del informe MATIC, recientemente, el 24 de junio de este 2021, aprobado por el Parlamento Europeo. Es un informe que, para leerlo, hay que armarse de paciencia. Estamos hablando de un informe de 14.000 palabras, de las cuales 6.000 son de introducción, y que si ustedes consiguen superar la introducción ya pueden entrar en el meollo de la cuestión. Me gustaría hacer algunos comentarios, no a cada uno de los aspectos del informe, porque sería inacabable, como el mismo informe, esta comunicación, este comentario de noticia, pero sí centrarme en algunos aspectos del informe. Y voy a hablar de tres cosas. En primer lugar, la parcialidad en la visión que transmite el informe. Parcialidades en la forma de enfocar los asuntos e incluso algunas faltas de verdad, diríamos mentiras, algunas carencias claramente presentes en el informe. Y por último, ¿cuál me parece a mí que es el objetivo, los tres objetivos de este informe? En primer lugar, vamos a las carencias. No deja de ser sorprendente que un informe que intenta ser muy meticuloso y que de hecho atiende a muchos aspectos de los derechos reproductivos de la mujer y del hombre, que llega a defender la necesidad de bajar el IVA de los tampones, no deja de ser sorprendente, digo, que cuando aborda el tema de la libertad en el derecho a no tener hijos de la mujer, no consigue también la libertad del derecho a tener hijos. Es un informe en el que no aparece el tema de la maternidad, cuando cualquiera de ustedes es consciente de los problemas laborales, económicos y sociales que en muchos casos supone la maternidad. ¿Cómo ponemos tanta atención para favorecer un tipo de elección que es el aborto y no ponemos ninguna atención, no ponemos ningún esfuerzo en ayudar a la mujer cuando decide tener hijos? En segundo lugar, hay algunas visiones muy parciales de las situaciones. Es un informe que analiza los derechos reproductivos y sexuales. Sin embargo, a la hora de abordar esta cuestión, aunque anteriormente ha manifestado su deseo de consenso, sin embargo, digo, solamente contempla la sexualidad desde la perspectiva de género, como si fuese esa la única forma de entender la sexualidad. Y cualquier persona que tuviese otra forma de entender la sexualidad fuese una persona a hacer desaparecer del mapa cultural, del mapa social de nuestro entorno comunitario. En tercer lugar, hay algunas afirmaciones que hace este informe que claramente no son verdad. Pretender, como afirma, que el derecho al aborto está recogido en la legislación internacional e incluido en los derechos reproductivos y sexuales, es una falsedad. Aunque se ha intentado en diversos organismos recoger el derecho al aborto dentro de estos derechos reproductivos, nunca se ha aceptado que fuese introducido en una legislación a nivel internacional, en una recopilación de derecho a nivel internacional. ¿Qué pretende entonces este informe? Pues podría decir, no lo sé, aunque mi sospecha es la que voy a manifestar ahora. Es cierto, es un informe, por tanto, no afecta directamente a la legislación de los países miembros de la Comunidad Europea, entre otras cosas porque la legislación en los ámbitos sanitarios está determinada por la legislación de cada país. La Comunidad Europea no puede legislar para todos los países. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere? En mi opinión, este informe es un peldaño más en todo un largo proceso que viene de El Cairo 1994, Pekín 1995,
conferencias de la población y conferencias de la mujer, que ya intentó en ese momento introducir la ideología de género como única perspectiva de la sexualidad e introducir el aborto como derecho humano reconocible. Desde entonces hasta ahora, ya han pasado ya 26, 27 años, nunca ha sido aceptado por organismos internacionales como el derecho al aborto definitivo componente de los derechos humanos, aunque sea en el ámbito de los derechos reproductivos y sexuales. Por tanto, en mi opinión, lo que pretende es volver a poner un referente que pueda ayudar a los que quieran legislar en determinados países, puede ayudar a apoyarse para conseguir una legislación que defienda estos postulados que, insisto, no son aceptados universalmente, ni muchísimo menos. El contenido, ya digo, es muy amplio en todo lo que afecta a derechos reproductivos y sexuales, dedica bastantes palabras, bastante texto, por ejemplo, al dolor pélvico, ya he mencionado a los tampones, dice una cosa que quizá es un poco peregrina, que es defender el derecho de los hombres a ser madres y la necesidad de que la legislación subvenga a este deseo, a este derecho. Yo digo, es muy amplia, pero yo querría referirme a 3 puntos. El primero, la insistencia en la perspectiva de género como la única forma de entender la sexualidad humana. Como consecuencia de ser la única forma, ellos exigen que la educación de los niños en primaria y en secundaria e incluso antes de la escolarización se imparta siempre desde esta única perspectiva. En segundo lugar, lo que se quiere es está introducido el derecho al aborto dentro de los derechos reproductivos y sexuales, que sea esto aceptado universalmente, que no lo es, y de tal modo que el derecho al aborto empiece a formar parte de los derechos humanos. Este tema es muy peligroso por diversos motivos. Solamente quiero referirme a lo que me parece que es el tercer objetivo. El tercer objetivo es bloquear cualquier posibilidad de objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho que está incluido dentro de la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, del que habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un derecho básico reconocido en toda nuestra cultura y que viene después que viene concretado con distintas legislaciones. Se pretende con este informe que el derecho al aborto esté por encima de la libertad de conciencia, de tal forma que al ser introducido como derecho humano no puede haber un derecho a la libertad de conciencia, un derecho a la libertad del pensamiento, sino que todo el mundo tenga que estar de acuerdo con que es válido, es ético, es moral la realización del aborto. Y en ese sentido nadie podría objetar. Para ello, además, de una forma un poco torticera, el informe hace unas afirmaciones que se contradicen con la realidad. Afirmar que en numerosos países de la Unión las mujeres no pueden acceder al aborto en centros públicos o en centros sociales es una afirmación que a mí me parece que es falsa. Excepto en Malta, en el Vaticano y en algunos casos en Polonia, en todos los estados de la Unión se puede acceder con bastante facilidad a la ejecución del aborto. Este último punto de derecho al aborto y derecho a la objeción de conciencia es un punto muy importante, porque además manifiesta como un trasfondo. Cuando se habla de democracia, cuando se habla de libertad, cuando se habla de consenso, pero a quien no tiene la misma visión que yo tengo, ese debe ser apartado de la sociedad, recluido a guetos, entonces estamos caminando hacia un tipo de sociedad poco respetuoso con la verdadera libertad
y con los derechos del hombre, con los derechos humanos. Todo este tema de la Declaración de los Derechos Humanos surgió ante la dictadura moral que había habido anteriormente y que había conducido a la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento pro derechos humanos alcanzó esa Declaración de Derechos Humanos de los años 40. Pues bien, pudiera parecer, a mí me lo parece, que este tipo de informe no va caminando en este sentido de avanzada en los derechos humanos, sino más bien va retrocediendo a una concepción de la sociedad que restringe todo lo que no sean los derechos tal como son concebidos por algunos ideólogos presentes en nuestra sociedad. La ideología de género no es la única forma de entender la sexualidad y la objeción de conciencia. El derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de pensamiento es uno de los derechos más fundamentales que existen en nuestra sociedad. Respetemos los derechos de la mujer y los derechos del varón, los derechos del hombre y de la mujer, promovámoslo, pero en un consenso de todos los que participamos en la construcción de esta comunidad europea.